Hola con todos y con todas, mi nombre es Lucía del Pilar, soy bioquímica y el día de hoy voy a darles una pequeña capacitación sobre bioseguridad y medidas preventivas ante COVID-19 para lograr que su labor como voluntarias y voluntarios sea lo más segura posible. Me gusta iniciar esta capacitación definiendo y diferenciando algunos términos que hoy por hoy escuchamos mucho. Cuando escuchamos hablar de coronavirus, estamos hablando de una familia de virus que existe hace mucho tiempo, no son nuevos. Es más, algunos virus dentro de esta familia ya ocasionaban enfermedades en seres humanos, enfermedades como el MERS o el SARS. El virus nuevo se denomina SARS-CoV-2, aquel que apareció en China más o menos a finales del año 2019. La enfermedad que produce es lo que llamamos COVID-19. El 19 por su año de aparición y la D que está al final indica disease, que es enfermedad en inglés. Como cualquier otro virus, este va a ir sufriendo mutaciones, variaciones y a la fecha conocemos tres variantes. Por el lugar de origen se les ha denominado comúnmente británica, sudafricana y brasilera. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber. ¿Hay diferencias entre los síntomas de una y otra? Es posible, eso está en debate. Lo importante y lo que tenemos que tener más claro es que tanto cepa original como variantes son altamente contagiosas. Entonces hay que tener muchas medidas de cuidado, las cuales vamos a describirles más adelante. Es importante entender qué cosa es un virus. Nosotros y nosotras estamos expuestas a un virus. No es lo mismo que una bacteria, que un hongo, que una planta, que un ser humano. Todo esto que he nombrado son seres vivos. Un virus no está vivo. Un virus solamente es un fragmento de ADN con una capa proteica que lo envuelve. Necesita de un organismo vivo para replicarse y existir. Este periodo, desde que ingresa el virus a mi cuerpo y manifiesta síntomas o empieza a replicarse y por ende yo ya siento los malestares propios de la enfermedad, se llama periodo de incubación. ¿Cuánto suele durar? De 3 días a 14 días. Es por eso que cuando yo he estado expuesta o expuesto a alguien que posiblemente me pudo haber contagiado, me recomiendan estar en un periodo de cuarentena de 14 días, porque en ese tiempo yo voy a poder expresar síntomas si es que me contagié y en ese tiempo también el virus se va a replicar, va a cumplir ese periodo de incubación y ya va a ser detectable en un examen de descarte. Por eso es importante permanecer aislado o aislada 14 días si yo he estado en riesgo de contagio. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad? Seguramente ya los conocen, son súper comunes, son síntomas muy similares a los de los procesos infecciosos de vías respiratorias, a procesos gripales. Lo más importante y lo que tenemos que medir al detalle cuando tenemos la sospecha de tener esta enfermedad es la temperatura, porque la fiebre puede ser un síntoma grave. Si yo ya tengo de 37.5 a más, quiere decir que ya estoy teniendo una febrícula que podría transformarse en una fiebre. Fiebres de 38 grados a más. Entonces, si tengo 37.5, ya le voy pensando en buscar ayuda sanitaria, ayuda de personal de salud adecuado. Puedo tener también molestias a nivel de garganta, tos, dolor de garganta, irritación, inflamación a este nivel. Puede haber dolor articular de cuerpo, malestar general, similar al que sentimos cuando tenemos un proceso infeccioso muy fuerte, como les repito, de estos que nos dan 1 o 2 veces al año. Puede haber congestión nasal, puede haber goteo nasal. Lo particular es que suele haber una pérdida parcial y temporal del sentido del olfato y del gusto. No crean que esto es definitivo, si es que nos da la enfermedad por algún motivo, esta pérdida parcial del sentido del olfato y del gusto poco a poco se va a ir recuperando conforme nos recuperemos de la enfermedad. Y malestares gastrointestinales también se están notando con estas nuevas variantes, sobre todo. Antes también existían, pero en menor cantidad. Muchos menos pacientes manifestaban tener alteraciones o molestias gastrointestinales, pero ahora aparentemente son más comunes. Eso para identificar y diferenciar esta enfermedad de cualquier otro proceso gripal. Como repito, son muy similares, tal vez un descarte es la única herramienta que tenemos para diferenciar si estoy en un proceso gripal o si estoy atravesando por COVID-19, pero lo más marcado sería una fiebre y la pérdida parcial del sentido del olfato y del gusto, que son bastante diferenciados de los procesos gripales habituales. Y el cansancio que podemos sentir porque hay cierta dificultad para respirar, dado que el virus suele atacar las vías respiratorias, pulmones, y eso me dificulta el proceso respiratorio, por eso hay un control estricto también de la saturación de oxígeno, que seguramente ya lo hemos escuchado, en pacientes que tienen COVID-19. Continuamos. Ahora, aún así, aunque yo estuviera manifestando uno de estos síntomas graves o varios síntomas de los descritos, está absolutamente prohibido automedicarse. ¿Por qué? Los medicamentos que se han probado y los que hasta la fecha se vienen usando contra la enfermedad para combatirla
todos ellos necesitan prescripción médica y necesitan una evaluación del organismo de la persona que los va a tomar. Por ejemplo, al principio de esta enfermedad se estaban probando antimaláricos para combatirla, como la hidroxicloroquina. Se han descartado de los esquemas terapéuticos, pero hay otros que se siguen probando y no tienen un 100% de efectividad y no hay un medicamento milagroso que nos vaya a ayudar a todos y a todas, o no hay un medicamento que pueda prevenir la enfermedad, no existe algo que yo pueda tomar y que de pronto me va a ayudar a que no me contagie. Lo único que me va a ayudar a no contagiarme es una vacuna, y es más, ni siquiera las vacunas nos van a proteger al 100%, y las medidas preventivas que yo puedo adoptar, como por ejemplo las mascarillas, la distancia y la desinfección o lavado de manos constante y permanecer en espacios abiertos. Pero ni los antimaláricos, ni los antiparasitarios, ni los antibióticos, ni los antirretrovirales, ni los corticoides que se están probando a la fecha se pueden tomar sin receta médica. Lo único que yo puedo tomar como automedicación, si es que me siento mal, es paracetamol. El paracetamol me va a ayudar con fiebre, me va a ayudar con dolores, me va a ayudar con inflamación. Para eso sirve, es seguro y es lo único que puedo tomar sin receta médica. Para todo lo demás necesito una receta médica. Es muy importante que no difundamos la información sobre automedicarnos o esta mala costumbre que estamos teniendo de, bueno, yo conozco a un vecino o una vecina que tomó tal o cual cosa y se recuperó, o tomó tal o cual cosa y hasta ahorita no se enferma. Eso puede ser un conjunto de cosas o de características de esa persona que haya hecho que se recupere, o un conjunto de características de esa persona que haya hecho que no se contagie, o de repente se contagió y no expresó síntomas, por eso nunca se enteró que tuvo la enfermedad. Hay muchas variantes que hay que analizar, pero por favor evitemos la automedicación y divulgar información que tenga que ver con automedicación. Se escucha mucho a través de redes sociales sobre esto, pero es bueno pararlo, no es seguro. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? A la fecha creo que ya tenemos claro cómo es que el virus llega a una persona. El virus llega a través de otra persona infectada, no hay otra forma. Si de pronto yo tengo la enfermedad y estoy hablando o toso o estornudo y no tengo una mascarilla colocada, probablemente las gotículas que salen de mi boca con saliva van a tener carga viral si yo tengo la enfermedad. Y si llegan hacia las vías respiratorias de otra persona o hacia cualquier otra mucosa de otra persona, hablo de boca, nariz, ojos, ya ingresa al organismo de esa persona el virus procedente de una persona contagiada, pasa el periodo de incubación y ya me contagié. Por eso lo importante es entender qué tan lejos pueden llegar estas gotículas cuando yo estoy hablando, cuando toso o cuando estornudo, sobre todo si no me cubro o si no tengo una mascarilla bien puesta. Pueden llegar a pasar en algunos casos los 80 centímetros o hasta el metro de distancia. Por eso es que nos recomiendan permanecer a más de 1,5 metros de distancia de una persona de otra. Yo no podría estar más cerca de eso, porque si por ahí alguien tose, se le mueve un poco la mascarilla, se mueve mi mascarilla, no me la puse bien, qué sé yo, más la fuerza del viento, etc., podrían llegar estas gotículas a mí y yo me podría contagiar. Por eso lo importante es mantener esa distancia mínima de 1,5 metros y no mantenernos en espacios cerrados, porque como se podrá presumir, si yo estoy en un espacio cerrado y estornudo y se me mueve la mascarilla y estoy a menos de 1,5 metros de alguien, pues es muy probable que esa gotita llegue de repente a posarse en la piel de la persona, o con muy mala suerte llegue hasta las fosas nasales y de pronto ingrese esa gotícula con carga viral a otra persona. Es mucho mejor y hay mucho menos riesgo, es decir, yo diría que el riesgo estaría casi nulo si yo permanezco en un lugar ventilado, abierto, a más de 1,5 metros de distancia de otras personas, si me coloco muy bien la mascarilla, y si todos y todas nos colocáramos muy bien la mascarilla, pues habría un riesgo bajísimo de contagio, casi nulo. Pero es importante que sepamos eso. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy hablando, tosiendo o estornudo? No tengo la mascarilla puesta, pero estoy sola y tengo un escritorio aquí al lado, o mi laptop aquí al lado, o mi celular aquí al lado y le caen gotitas, ni siquiera perceptibles, pero le caen gotitas. Y me voy. Dejo el celular encima del escritorio, de pronto viene alguien y toma mi celular, no se lava las manos, no desinfecta mi celular, luego se está tocando la nariz, la boca, los ojos. El virus que está en una superficie inerte, es decir, una superficie no viva, un objeto, o el piso, lo que fuera,
puede permanecer en ese objeto con capacidad de contagiarme desde horas hasta 3 días, según algunos estudios, dependiendo del material. De repente en acero, en plástico permanece días, de repente en cartón, en tela, un poquito menos, pero depende mucho del tipo de material. Entonces, para evitar cualquier riesgo, cuando yo voy a tocar algo, tengo que desinfectarlo previamente. Y si yo toqué algo, luego tengo que lavarme las manos o desinfectarme las manos con alcohol en gel o con alcohol líquido de 70. Ambos son válidos, pero no podría, después de tocar un objeto, luego tocarme la cara, tocarme la nariz, la boca o los ojos. Tengo que mantener ese cuidado porque el virus puede permanecer latente todavía en esa superficie inerte. Muy importante también erradicar estas creencias de que si yo expongo a la luz solar o dejo un objeto a la intemperie unas horas, el virus se va a morir. No se muere tan rápido. Y es más, no muere, queda ahí pasivo, latente, como menciono, desde días hasta horas, hasta que de pronto puede ingresar al organismo de alguien y seguir toda esta cadena de replicación, periodo de incubación y manifestar la enfermedad en alguna persona. Muy importante entonces que tengamos en cuenta lavado y desinfección de manos y lavado y desinfección de objetos. Obviamente, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Mi celular no lo voy a lavar con agua y jabón, lo desinfectaré con alcohol líquido de 70, es seguro, no le va a hacer ningún daño al objeto. Y cualquier otra superficie que vaya a manipular, puedo pasarla con un pañito desechable y un poco de alcohol, lo desinfecto y luego puedo tocarlo. Lo mismo si tengo que entregar un lapicero, desinfectaré el lapicero y lo entrego y me desinfecto las manos. Y ya vamos a ver más o menos ese proceso más adelante. El uso de la mascarilla es lo más seguro que podemos tener contra el contagio. En su labor como voluntarios y voluntarias van a utilizar mascarillas quirúrgicas desechables, que son estas, que tienen un lado celeste y un lado blanco. El lado blanco, por favor, pónganlo en el lado que está en contacto con su piel, porque es un poco más suave, tiene otra característica. Y el lado celeste es el que va en la parte externa, que es un poquito más impermeable. La forma adecuada de colocarla es, todas estas mascarillas tienen una parte un poquito más rígida en la parte superior que va a la altura del tabique nasal. Esto aquí, y se extiende y ya está colocada. Solamente la debería tomar de las liguillas para colocarla alrededor de mis orejitas y luego extender y ajustar esta parte rígida alrededor de mi tabique nasal. Es lo único que tengo que hacer. Estas mascarillas quirúrgicas son absolutamente seguras. Si yo mantengo la distancia más la mascarilla bien puesta, créanme que con esto van a disminuir el riesgo de contagio enormemente. ¿Pueden utilizar dos mascarillas juntas, es decir, una encima de otra? Sí, es válido también, no les va a ocasionar ningún tipo de daño y puede incluso ser un poquito más segura, pero ya una es segura. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que esta mascarilla puede durar más o menos unas 4 horas en uso continuo. Si pasan más de 4 horas, lo ideal sería que me la cambie. ¿Y me la puedo cambiar antes? Sí. Si es que de pronto se contamina, se moja, se humedece mucho, obviamente el filtro va a ser diferente si está húmeda. De repente en ambientes muy calurosos, ahora que está haciendo mucho calor en Lima también seguramente es válido cambiársela un poquito antes de las 4 horas, pero con 4 horas perfectamente segura. ¿Qué más tenemos? Tenemos mascarillas de este tipo, las KN95 o las N95, que son unas celestes un poquito más rígidas. Estas mascarillas, que tienen una filtración al 95%, por eso es su nombre, se reservan para el personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud sí o sí no va a mantener esa distancia de 1,5 metros entre ellos, ellas y las pacientes. Necesitan entonces un mayor nivel de protección. Están en contacto con no uno, sino muchos pacientes confirmados que tienen COVID-19 en ambientes cerrados, en los centros hospitalarios, en los centros de salud. Pero nosotros y nosotras con este tipo de mascarilla estamos súper y súper seguras. Las mascarillas de tela también son seguras. Es más, yo podría utilizar esta mascarilla y esta encima. Sí, también es válido hacer eso, siempre y cuando yo lleve esta mascarilla cuando esté en mi labor como voluntario y voluntaria. Las mascarillas de tela las podría utilizar ¿en qué momento? De repente mi local de votación está súper cerca y yo me voy caminando hasta él. Hasta antes de llegar al local de votación, es decir, cuando voy a estar caminando solo o sola en la calle, puedo usar esta. Luego llego al local de votación y me pongo esta. Siempre tratando de tomarla solo de las liguillas sin tocar ninguna otra parte de la mascarilla, menos la interna ni la externa tampoco, obviamente, porque de repente hemos tocado algunas otras cosas y no nos hemos dado cuenta.
pero podemos usarlas de tela cuando estemos en lugares más abiertos, solas, de repente cuando me voy a la bodega de la esquina, cuando me voy a la botica de la esquina, puedo usar la mascarilla de tela, es por eso que se llaman mascarillas comunitarias, porque las utilizo en mi día a día. Y esta en su labor como voluntarios y voluntarias. Adicional a la mascarilla, sobre todo en lugares donde va a haber mucha gente, de repente no va a haber tanta porque se va a modificar un poco el horario de votación, entiendo, en los locales de votación, pero es recomendable y para su propia seguridad que usen la mascarilla más la careta de protección facial. Esta careta puede ser una un poquito grande como esta o cualquier otra que simplemente tenga una placa translúcida y esté cubriéndome desde la frente hasta el mentón. Eso ya es válido. Si me pongo la mascarilla más esa careta, voy a estar aún mucho más segura porque estoy protegiendo también el área de los ojos, que es un área que suele estar un poco descubierta cuando solamente utilizo la mascarilla, a no ser que utilice lentes. Pero puedo utilizar también la careta sobre los lentes y no pasa nada. Continuamos. Recomendaciones en general, cuando estén en el local de votación, utilicen siempre mascarilla, mascareta de protección facial, como les decía, mantener sí o sí mínimo 1,5 metros de distancia entre persona y persona, no nos acerquemos. Ese 1,5 metros más o menos lo medimos un poquito más de la distancia de largo de mi brazo, es decir, yo no podría, si estiro el brazo, tocar a la otra persona que está al frente. No saludar, por favor, con contacto. ¿A qué me refiero? Esto de los saludos de puño, de codo, de mano menos, ningún saludo de contacto debería estar permitido. Se ha puesto muy normalizado esto de saludar con el puño y el codo, pero realmente no es lo correcto, porque al hacer eso yo estoy acercándome a la persona y estoy entrando en contacto con la persona. No importa si es esta parte o esta parte, igual hay algo de mí que entró en contacto con otra persona y podría haber un intercambio de contaminación. No llevar el cabello largo suelto. ¿Por qué? Si yo llevo el cabello largo sin recogerlo, de pronto cuando esté en exteriores, si no sé, alguien estornuda cerca y se le movió la mascarilla, el contaminante o las gotículas van a quedar en mi cabello. Y como se dan cuenta, si lo tengo suelto, es mucha más superficie de contacto donde podría quedar esta partícula. Pero si yo lo tengo recogido en un moñito y cubierto, si es posible, obviamente disminuyo la superficie de contacto que podría estar siendo contaminada, porque luego mi cabello podría ser un vehículo que esté esparciendo partículas contaminadas y yo no me doy cuenta. ¿Qué otra cosa no podría hacer cuando voy a hacer mi labor de voluntario y voluntaria? No usar maquillaje, no usar esmalte de uñas, no usar accesorios. ¿Por qué? Los accesorios por la misma naturaleza que el cabello. Mientras más cosas yo tenga, más probabilidad de que esas cosas alberguen partículas contaminadas. Nada de usar relojes, pulseras, collares largos, pendientes largos. Mientras menos llevemos con nosotros y nosotras, mejor. No maquillaje porque cuando yo utilizo maquillaje, las partículas que están en el ambiente o que llegan hacia mí quedan adheridas mucho más fácilmente a mi piel. Mientras yo no tenga nada en la piel, es mucho más fácil. Lo mismo en las uñas, mantenerlas cortitas y sin nada de esmaltes de uñas. Ojo, acá hay una excepción. Si de pronto yo tengo que usar bloqueador, porque hoy por hoy con el calor que hace hay que usar bloqueador todo el tiempo, incluso en zonas donde no hace calor, pues obviamente utilícenlo, eso es válido. Si tienen algún tipo de patología en la piel, alguna dermatitis, no sé, piel atópica, seborreica, lo que fuera, utilicen sus cremas medicadas, eso es válido. Lo que no se puede utilizar es lo prescindible. ¿Y qué es lo prescindible? El maquillaje, no es necesario. ¿Qué más? El vello facial. Para las personas que tengan barba o bigote, lo ideal es que la mascarilla cubra totalmente este vello facial. Y lo que no cubre, pues tiene que ser rasurado por la misma naturaleza del cabello, la misma lógica. Podrían albergar algún tipo de partícula contaminante y yo la podría esparcir. Mientras menos de mí esté expuesto o expuesta, mejor. Desinfección de objetos, como les decía, y hasta donde entiendo van a recibir un kit de desinfección que va a tener alcohol en gel que es para sus manos y alcohol líquido de 70 que es para desinfectar cualquier tipo de objeto, incluso también para las manos. El alcohol de 70 líquido también es seguro para utilizarlo en las manos porque el alcohol en gel que es para las manos tiene un graduaje aproximadamente entre 60 y 70, así que va a ser lo mismo. Y el lavado de manos debería ser la primera opción ante cualquier posibilidad de contaminación. Pero si yo no tengo un punto de lavado de manos cerca, ¿qué puede pasar? Pues sí, voy a tener mi gel en alcohol o mi alcohol líquido y con eso me puedo desinfectar las manos.
el proceso para lavarme las manos o desinfectármelas tiene que ser riguroso y no puede ser rápido. El lavado de manos no podría durar 10 segundos o 15 segundos. El lavado de manos dura aproximadamente 1 minuto o más, no menos. Y el masajeo de las manos debería durar mínimo 40 segundos. ¿A qué me refiero con masajeo? Desde el punto 2 que pueden ver hasta el punto 7, yo estoy masajeándome las manos con agua y jabón. Es decir, palmas, dorso, entre los dedos, cada dedo, las uñas y el pulgar. Ese es la misma cadena de movimientos que tengo que hacer con el alcohol líquido o con el alcohol gel en mis manos. No puede ser que yo me ponga una gota de alcohol gel acá, haga esto y ya está. Tengo que pasarla por las palmas, por el dorso, entre los dedos, en las uñas y en cada uno de los deditos. Ese es el procedimiento adecuado, que me va a tomar ciertos segundos, ni siquiera es mucho tiempo, pero hay que seguir ese proceso al detalle. ¿Qué más? Recomendaciones en cuanto a transporte. Lo ideal es utilizar transporte individual. Si viven cerca, sería excelente que vayan en bicicleta, en scooter, en patines, caminando. Evitar utilizar el transporte público. Si van a utilizar algún transporte tipo taxis, que es lo ideal porque es individual, mantengan las ventanas abiertas siempre, no importa si hay aire acondicionado encendido. Es más, si hay aire acondicionado encendido en los vehículos, pidan que lo apaguen, porque el aire acondicionado recircula. Todo lo que está exhalando la persona que de repente está manejando va a llegar hacia ustedes por recirculación. Lo ideal es que mantengan las ventanas abiertas y que el aire circule naturalmente por las ventanas. Eso hace que el aire se recambie. ¿Qué más? Su kit de desinfección. Tienen que llevarlo consigo siempre porque cuando utilicen el transporte, sea público, sea un taxi, lo que fuera, es necesario que desinfecten sus manos al subir y al bajar y es necesario que desinfecten lo que van a tocar. De repente la manija de la puerta del taxi, de repente estos soportes que hay en los buses si tienen que tomar algún bus por algún motivo. Es importante que hagan eso. Si van en taxi, como van a ir solos, solas, por favor vayan en los asientos traseros, no vayan en el asiento del copiloto. Y dentro del vehículo, sea taxi, sea bus, sea metropolitano, lo que fuera, como ya saben, es mandatorio utilizar careta de protección facial, no solo mascarilla. Usen ambas. Créanme, es por su propia seguridad. Sé que puede ser tedioso y muy molesto, sobre todo ahora en verano que hace calor en algunas zonas, pero es necesario utilizar ambos en transporte público porque son espacios pequeños y cerrados, por más que abra las ventanas. Así que necesito estar lo más protegido posible. Seguramente también como recomendación han recibido algún formulario que han llenado, donde han especificado si tienen alguna enfermedad, peso, talla, etc. Ya vamos a indicar por qué se hizo esto. Es necesaria una capacitación como esta antes de hacer una tarea presencial en este contexto, por eso es una recomendación también. Y como recomendación general, no compartir utensilios personales en general, ni de aseo, ni utensilios de cocina, en casa sobre todo. ¿Qué más? Con respecto a este formulario que de repente han llenado, en el que se les preguntaba si tenían o no tenían alguna enfermedad, si su peso, su talla, etc., se ha hecho para determinar qué personas son del grupo de riesgo. Cuando hablamos de personas del grupo de riesgo, me refiero a personas que muy probablemente si se contagian puedan manifestar los síntomas críticos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque por estadística estas personas han sido las que generalmente han manifestado estos síntomas críticos y desgraciadamente también han sido las personas que han presentado mayores casos mortales. Entonces hay que cuidarlas más. Lo indiscutible es que las personas con obesidad, es decir, con índice de masa corporal de 30 a más, han sido casos graves cuando se han contagiado. No absolutamente todos, todas, pero la gran mayoría sí. Personas de 60 años a más, lo mismo. Mientras más edad, más ha sido la tasa de mortalidad. Entonces hay que cuidar a estas personas por sobre todo. Y personas que han tenido las siguientes enfermedades no controladas: presión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad oncológica, cánceres, diabetes, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. En esta parte me refiero a VIH, tuberculosis, que son enfermedades inmunosupresoras. Si yo tengo alguna de estas enfermedades y no está siendo controlada, es decir, no me están medicando, por ejemplo, si tengo hipertensión, subo y bajo mi presión, por más que tomo medicamentos no lo controlo, pero de repente tengo alguna enfermedad que sí está controlada, que mi médico, mi médica me dice, ok,
tu enfermedad la tienes, es crónica, vas a vivir con ella, pero a la fecha estás medicada y estás controlada. Entonces, probablemente esa persona sí podría salir. Pero si no lo está, si va en sub y baja, y sobre todo si no estoy siendo medicada adecuadamente o constantemente, entonces soy parte de la población de riesgo y no debería exponerme. ¿Qué más? Al retornar a nuestras casas es necesario que establezcamos un punto de desinfección. ¿A qué me refiero con punto de desinfección? Apenas cruzo la puerta de mi casa, yo debería quitarme la ropa externa con la que he estado en exteriores. Si de repente tenía una casaca encima de mi ropa, me saco esa casaca. Cualquier prenda que haya estado en contacto con exteriores, debería retirármela apenas cruzo la puerta, colocarla en una bolsa para luego lavarla. Eso es lo que tienen que hacer cuando retornen de su labor como voluntarios y voluntarias. Seguramente tendrán el chaleco encima, eso sería lo más expuesto, eso se lo retiran. Luego tengo que desinfectar la suela de mis zapatos. Para desinfectarlas no vamos a utilizar alcohol, porque no sería muy eficiente. Podemos utilizar una solución de cloro en agua. ¿Cómo la podemos preparar? 20 mililitros de lejía por cada litro de agua. La ponemos en un felpudito o en un pediluvio y desinfecto la suela de mis zapatos. Si es posible, ahí mismo me saco los zapatos y me pongo otros para ingresar a casa. Luego tengo que dejar en este punto de desinfección todos los objetos que haya traído de exteriores. Celular, llaves, mi bolso, absolutamente todo, tarjetas, billetera, para poder desinfectarlo con alcohol de 70. El alcohol de 70 es seguro para estos objetos, no se van a dañar. Ahora, el alcohol de 96 es el alcohol que no podemos usar. En primer lugar, porque de repente va a resecar alguna parte de mi piel o va a corroer algún tipo de material porque es muy fuerte, es muy concentrado. Y además porque se evapora casi al instante. Cuando apenas abro el contenedor del alcohol de 96, al estar tan concentrado, se va a evaporar y no va a tener tiempo suficiente de hacer la acción de desinfectar. Pero el alcohol de 70 sí. Entonces, si yo por cosas de la vida tengo alcohol de 96 en casa y quiero preparar alcohol de 70, lo puedo hacer. ¿Cómo? Digamos que tengo 1 litro de alcohol de 96. Lo que tengo que hacer es comprar agua destilada o agua estéril de la farmacia, porque también lo venden en farmacias. Ojo, no confundir con el cloruro de sodio, que viene en botellas muy similares. El cloruro de sodio es suero. Comprar agua estéril o agua destilada. Mido aproximadamente 340 mililitros de esa agua y lo mezclo con el litro de alcohol de 96. Hago esta mezcla y esa mezcla ya me va a dar alcohol de 70 y eso lo puedo utilizar perfectamente para desinfectar mis manos, cualquier parte de piel y para desinfectar cualquier objeto que esté en contacto con mi piel. Aunque lo ideal para las manos sería el alcohol en gel por su naturaleza. Pero igual es totalmente seguro que utilicen alcohol líquido también si no tienen el alcohol de gel a la mano. ¿Qué más? El descarte de desechos. Hay 2 etapas para el descarte de desechos. Como les mencionaba, las mascarillas, las desechables, las van a descartar más o menos a las 4 horas, de repente antes si se contaminan. Y en los locales de votaciones van a haber contenedores diferenciados, unos rojos. Estos rojos son para desechos biocontaminados. Ahí tienen que descartar las mascarillas desechables o si usan guantes también los descartan ahí. No pueden ir en el contenedor de residuos generales. Y cualquier otro objeto que vaya a estar en contacto con algún fluido mío también tiene que ir en el contenedor rojo. Me refiero, de repente utilizo un pañuelo para mi nariz o para mi boca. Si ya está contaminado con algún flujo nasal o bucal, tiene que ir al contenedor rojo porque este es para cualquier tipo de residuo biocontaminado. En casa, lo que yo puedo hacer, obviamente, no voy a tener seguramente un contenedor rojo, pero en una bolsita aparte puedo desechar todo lo que venga a ser EPP, mascarillas, guantes, amarro y eso es para descartar. Pero lo ideal es que en los locales de votaciones sí sea en los contenedores rojos, en las bolsas rojas que van a estar ahí, seguramente muy bien señalizadas, que diga biocontaminados. ¿Qué más? Desechar cualquier tipo de descartar cualquier tipo de desecho aparte de los guantes o mascarillas que hayamos traído de exteriores, de repente guardamos en los bolsillos, qué sé yo, alguna envoltura de galleta, lo que fuera, todo lo que venga de la calle, de exteriores, hay que descartarlo apenas paso la puerta de mi casa, por ende sería ideal que tenga un contenedor de desechos ahí, en ese punto de desinfección. Si es posible, debería darme una ducha apenas llego a casa, pero si no, por lo menos lavarme las manos antes de tocar cualquier cosa, antes de acercarme a cualquier persona con mayor razón y lavarme cualquier parte que haya estado expuesta. De repente iba con un polo manga corta, me lavaré pues hasta ahí, pasando los codos. Pero lo ideal, como repito, es darnos una ducha
antes de acercarnos a hacer cualquier tipo de actividad, antes de tocar cualquier objeto, antes de entrar en contacto con otras personas. Si viven con personas de riesgo, como las descritas anteriormente, de repente, qué sé yo, vivimos con nuestros abuelitos, abuelitas, con alguien que tiene cáncer, no nos acerquemos a esas personas los siguientes 14 días, por más que hayamos tenido los cuidados respectivos, porque hay que minimizar a cero cualquier riesgo de contagio para esas personas que podrían manifestar la enfermedad en sus síntomas críticos o muy graves. Así que no nos acercamos a personas de riesgo. ¿Qué más? Mantenemos la distancia igual, mantenemos los lugares dentro de nuestra casa ventilados, porque se entiende que vivimos con otras personas, así que hay que mantener esos ambientes despejados, ventilados. Si tenemos mascotas y las sacamos a pasear como recomendación, les diría que también les limpien las patitas, no con esta solución de cloro en agua, porque obviamente las mascotas se lamen y podrían intoxicarse, pero sí las podemos lavar con agua y jabón, o las podemos, incluso con el alcohol de 70, si se lamen ahí no va a pasar nada, no va a ser inseguro para ellos y para ellos. Y como recomendación final y general, tengamos en nuestros celulares los números de emergencia, de las centrales de emergencia que funcionan a nivel nacional. ¿Qué números? El número de los bomberos, por ejemplo, el 116, el número del MINSA, que es el 113, el Salud, si es que tienen seguro, el 107, el STAI es como la ambulancia de Salud, es el 117. Y el SAMU es como la ambulancia del MINSA, es el 106 para emergencias. Defensa Civil es el 110, la central de policía, por si algo pasa, el 105, porque no sabemos, dentro de nuestra labor como voluntarios y voluntarias, de repente presenciamos algún tipo de emergencia, podemos acudir a estos números, obviamente reportando el suceso, que ustedes van a tener una plataforma para ello, y adicional les recomiendo que al definir a qué lugar de votación les toca ir como observadores y observadoras, averigüen cuál es la comisaría más cercana, el centro de salud más cercano y la compañía de bomberos más cercana y averigüen sus números específicos, sus números de teléfono específicos y tengan las direcciones a la mano porque de repente podrían dar esa información a alguien que lo necesite de urgencia. Y en emergencias el tiempo es lo que siempre nos puede encontrar. Listo, hasta aquí eso sería todo. De repente van a surgir algunas preguntas, es normal, si tienen dudas, traspasen estas dudas al equipo de transparencia que seguramente ellos y ellas me las podrán hacer llegar y yo gustosamente las resolveré. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado en escuchar esta capacitación. Tomemos muy en cuenta y muy en serio las medidas preventivas que tenemos que tener ante esta enfermedad hoy por hoy para evitar que se siga diseminando como lo estamos viendo en las noticias diariamente. Un abrazo para todos y para todas.